En este video se exponen algunas de las historias más impactantes de aquellos conocidos como los monstruos de circo, de sus vidas y leyendas. Pero el Freak Show alberga muchas otras figuras y misterios sorprendentes. Si conoces a otros personajes o historias relacionadas, déjalos en los comentarios. Tu aporte nos ayudará a seguir desenterrando los más oscuros secretos. Minnie Woolsey, también conocida como Coo-Coo, la mujer ave, fue una figura emblemática de los espectáculos de Freak Show en los años 20 y 30. Nació en la década de 1880 y tenía una condición genética extremadamente rara, llamada síndrome de Seckel, también conocido como enanismo de cabeza de pájaro, que afecta el desarrollo óseo y produce rasgos faciales especialmente distintivos, como una nariz en forma de pico y una cabeza pequeña en relación con su cuerpo. Esta condición también suele incluir discapacidad intelectual y baja estatura. Minnie era parcialmente ciega, y en algunos relatos se menciona que la institucionalizaron en su juventud debido a su apariencia y sus necesidades especiales. En sus actuaciones, Minnie era presentada como un ave humana o mujer pájaro. Su vestuario consistía en un traje con plumas y aletas en los brazos, lo que reforzaba su personaje de Coo-Coo, la mujer ave. Realizaba un baile excéntrico y alocado, mientras movía los brazos como si intentara volar. Fue especialmente reconocida por su participación en la película de culto Freaks, 1932, dirigida por Todd Browning, donde interpretó un papel similar al de sus espectáculos. En la película, Minnie aparece en su característico disfraz y realiza un baile excéntrico que encajaba con la atmósfera única de los freak shows de la época. Además de sus características físicas y su presentación en escena, Minnie Woolsey se convirtió en una figura de fascinación y controversia, pues los freak shows se debatían entre la exhibición de la diversidad humana y la explotación de personas con diferencias físicas y neurológicas. De condición rara y apariencia singular, Minnie Woolsey padecía el síndrome de Seckel, una extraña condición que le otorgaba una apariencia muy particular. Por decirlo de algún modo, su cabeza pequeña, su nariz puntiaguda y sus ojos grandes y sobresalientes inspiraban tanto fascinación como temor. Su apariencia peliaguda le valió para que la apodaran mujer ave, ya que muchas personas consideraban que tenía rasgos similares a los de un pájaro. Respecto a su vida en los freak shows y la explotación de su imagen, Minnie fue parte de una era en la que los freak shows explotaban a personas con diferencias físicas y neurológicas, y ella fue exhibida en ellos durante la década de 1920 y 1930. Vestía un traje con plumas y simulaba ser un ave, lo que despertaba una mezcla de horror, morbo y curiosidad en el público. Su personaje de Coo-Coo era un reflejo del trato deshumanizante hacia quienes eran diferentes. Cabe señalar su papel en la película Freaks. Su interpretación en la película Freaks, en 1932, sigue siendo una de las representaciones más icónicas de los fenómenos de circo de la época. En la película, Minnie realiza su clásico baile de ave, lo que en ese contexto resulta aún más perturbador, ya que está rodeada de otros personajes reales con características únicas. Esto sumó a la fama del personaje y dejó un legado en la historia del horror cinematográfico. Hay informes de que Minnie habría sido institucionalizada en su juventud, lo que era una práctica común en esa época para personas con diferencias morfológicas significativas, especialmente aquellas que se consideraban incapaces de valerse por sí mismas. A partir de allí, fue descubierta por los promotores de espectáculos y se unió a los freak shows. Su destino es incierto y se especula con un posible final trágico. Existen pocos registros sobre la vida de Minnie tras sus años de actuación y su destino final es un misterio. Algunos relatos sugieren que podría haber sido olvidada y abandonada por el mundo del espectáculo y haber pasado sus últimos años en soledad o bajo condiciones difíciles, un destino común para muchas estrellas de los freak shows de su época. Su baile era una representación de su lucha.
Minnie realizaba un baile peculiar, moviendo sus alas como si intentara volar o escapar. Esto se interpretó en retrospectiva como una forma simbólica de expresar su deseo de libertad en una vida donde era exhibida y explotada por su terrible apariencia. Este baile peculiar sigue siendo una imagen icónica en la historia de los freak shows y del cine. Su historia es tanto una curiosidad como un triste reflejo de una época en que la sociedad explotaba y ridiculizaba a aquellos que eran diferentes en cuanto a su apariencia física se refiere. Su vida sigue siendo un misterio en muchos aspectos, pero su figura ha quedado inmortalizada en la historia del cine y los espectáculos bizarros de la época. Prince Randian nació en 1871 en la Guayana Británica, actual Guyana, sin extremidades, debido a una rara condición llamada tetraamelia, por lo cual no tenía brazos ni piernas. Esto lo llevó a vivir una vida única y desarrolló habilidades sorprendentes que iban en contra de las limitaciones de su cuerpo. Prince tenía una gran habilidad con la lengua y los dientes. En el escenario, Randian demostraba su notable destreza al hacer tareas aparentemente imposibles. Era capaz de afeitarse, escribir y hasta encender un cigarrillo usando solo su lengua y dientes, lo que fascinaba y perturbaba al público. Esta demostración de autosuficiencia convertía su acto en uno de los más comentados de los freak shows de la época. Cabe señalar su papel en Freaks, 1932. Al igual que otros artistas de circo, Randian apareció en la icónica película Freaks de Todd Browning. En una escena famosa, el hombre oruga enciende un cigarrillo con una habilidad increíble, usando solo sus labios y dientes. Aunque fue un papel pequeño, su presencia en la película contribuyó al aura mística y sombría de este largometraje, y su habilidad en el acto quedó grabada en la historia del cine de horror. Respecto a su vida personal, a pesar de su condición, Randian llevó una vida sorprendentemente completa y satisfactoria dentro de sus posibilidades. Se casó y tuvo 4 hijos, rompiendo así muchos estereotipos de la época sobre las personas con discapacidades físicas. Se decía que su esposa, de quien se sabe muy poco, siempre lo apoyó en su vida artística y familiar. Se le atribuían habilidades que lo hicieron famoso, ya que Randian era un artista extremadamente talentoso, que practicaba carpintería y pintura. Su capacidad para hacer una variedad de tareas con solo su boca le permitía asombrar al público y hasta desafiar las normas sobre lo que significaba ser capaz. En cuanto al origen y marketing en los espectáculos de circo, se decía que Phineas Taylor Barnum fue quien trajo a Randian a Estados Unidos para presentarlo en su circo, promocionándolo como el hombre oruga o el hombre serpiente y destacando su habilidad para moverse arrastrándose. Su origen exótico fue intensificado para hacer que el público se sintiera aún más intrigado, una práctica común en los freak shows de la época que explotaba aspectos de la vida privada de los artistas para crear mayor misticismo. Finalmente, Randian murió en 1934. Poco después del estreno de Freaks. Su vida y actuación siguen siendo recordadas como un símbolo de superación, teniendo en cuenta el contexto de los espectáculos de rarezas, una era en la que se exhibía a personas con discapacidades físicas como fenómenos de atracción. En su tiempo, Randian desafió al público a replantearse la idea de capacidad y autosuficiencia, y su figura sigue siendo una inspiración en el mundo de los espectáculos bizarros. Josephine Myrtle Corbin nació en 1868 en el condado de Lincoln, Tennessee, con una condición rara llamada dipygus, una extraña anomalía que se produce durante una fase del desarrollo embrionario, algo así como gemelos unidos, o también conocido como duplicata incompleta. Esto se traduce en que tenía 2 pelvis y 4 piernas. 2 de estas piernas eran completamente desarrolladas, mientras que las otras 2 eran más pequeñas y estaban unidas internamente.
Su caso fue extremadamente inusual y atrajo la atención médica desde una edad temprana. Respecto a su fama y popularidad en el circo, a los 13 años, Myrtle comenzó su carrera en los freak shows bajo el nombre artístico de La Mujer de las Cuatro Piernas. Su presencia en el escenario capturaba la curiosidad de muchos, ya que verla de cerca era como un fenómeno biológico incomprensible para la época, a la par que horripilante. Se presentaba con un vestido diseñado especialmente para mostrar sus cuatro piernas y su popularidad se disparó rápidamente. Myrtle tuvo un notable éxito financiero, todo gracias a sus presentaciones, llegando a ganar hasta $450 a la semana, una suma considerable si tenemos en cuenta que nos encontramos a finales del siglo XIX. Su éxito ayudó a abrir puertas para otras personas con condiciones físicas inusuales, ya que se demostró que el público estaba dispuesto a pagar para ver a fenómenos humanos, independientemente de que el motivo fuese el morbo y el horror que producían en la gente. En cuanto a su vida personal y matrimonio, cabe señalar que, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, Myrtle tuvo una vida bastante convencional fuera del escenario. Se casó a los 19 años con James Clinton Bicknell y llegó a tener 5 hijos, algo que sorprendió a la comunidad médica y a la comunidad en general de la época. Su capacidad para llevar una vida matrimonial e incluso ser madre rompió los estereotipos sobre las personas con condiciones físicas visibles y tan complejas. Es conveniente señalar también algunas de las curiosidades sobre su condición. Aunque Myrtle tenía 4 piernas, solo podía mover las 2 más grandes, ya que las otras 2, aunque estaban desarrolladas, eran más pequeñas y menos funcionales, teniendo más bien la función de un apéndice o protuberancia que la de una extremidad funcional. Algunas fuentes sugieren que podía mover sus piernas pequeñas ligeramente, pero la capacidad de movimiento era muy limitada. Con el tiempo, tuvo algunos problemas de salud y otras complicaciones debido a su extraña condición, sufriendo y padeciendo ciertas infecciones y complicaciones de la columna vertebral que contribuyeron a su muerte a la sorprendente edad de 60 años. Después de su muerte, la historia de Myrtle y su anómala condición siguieron siendo objeto de estudio en la medicina. Su vida no solo sirvió de inspiración para entender más sobre casos de Dipygus, sino que también representó una figura destacada en el mundo del entretenimiento de rarezas, dejando un legado en la historia del circo y en la comprensión de las malformaciones congénitas. Con una extraña condición genética, Grady Franklin Stiles Jr. nació en Pittsburgh, Pensilvania, en 1937 con ectrodactilia, una rara condición genética que provoca una malformación de las extremidades, produciendo en este caso la separación de los dedos en manos y pies, haciéndolos parecer pinzas de langosta. Esta condición genética le otorgó el apodo de El Hombre Langosta y lo convirtió en una figura destacada en el mundo de los circos de rarezas. En cuanto a su historia familiar en el circo, cabe señalar que Grady no fue el primer miembro de su familia en nacer con esta condición. En realidad venía de una larga línea de artistas circenses con ectrodactilia, que se presentaron en freak shows durante generaciones. Su padre y luego su propio hijo también nacieron con el mismo trastorno malformativo y participaron en los espectáculos familiares, consolidando a los Stiles como una dinastía en este ámbito o sector. Su vida en el espectáculo comenzó a una edad temprana. Grady comenzó a participar en espectáculos de rarezas junto a su familia. El Hombre Langosta mostraba sus manos y pies con forma de pinza, y el público quedaba fascinado y a menudo asustado por su apariencia única. Esta fama le proporcionó reconocimiento, pero también lo llevó a desarrollar una personalidad difícil y oscura. Lamentablemente, Grady desarrolló una personalidad abusiva y violenta, especialmente cuando tomaba alcohol. Se decía que era extremadamente cruel con su familia y conocidos, y esta reputación empeoró en 1978, cuando asesinó al prometido de su hija. A pesar de ser declarado culpable,
Grady evitó la prisión debido a su discapacidad física. En cambio, fue condenado a arresto domiciliario, ya que el sistema penitenciario no tenía las instalaciones para atender sus necesidades médicas. Todo terminó en venganza, tragedia y asesinato. Los abusos de Grady hacia su familia fueron tan graves que, en 1992, su esposa conspiró junto a su hijo y un vecino para contratar a un asesino a sueldo y, de esta forma, acabar con su vida. Finalmente, Grady fue asesinado a tiros mientras estaba en su casa. El caso se convirtió en uno de los asesinatos más notorios y controversiales dentro de la comunidad de los espectáculos de circo. Su historia nos deja un legado oscuro y sombrío, que persiste como advertencia de los efectos de la violencia familiar y el impacto del abuso psicológico y físico en el mundo de los espectáculos de rarezas. A pesar de su trágico y perturbador final, Grady es recordado tanto por su condición única como por su turbulenta vida, que mezcla temas de abuso, violencia y justicia. Su historia ha inspirado libros, documentales y análisis sobre la vida dentro de los freak shows, mostrando el lado oscuro detrás del espectáculo y las condiciones inhumanas que muchos artistas enfrentaban. Señalada por su rara condición, Ella Harper nació el 5 de enero de 1870 en Tennessee, Estados Unidos, con una rara condición congénita llamada genu recurvatum, la cual provoca una deformación en las articulaciones, que hacía que sus rodillas se doblasen en dirección opuesta, hacia atrás. Esta anomalía la obligaba a caminar sobre sus manos y pies, similar a la postura de un cuadrúpedo, por lo que la apodaron la chica camello en el mundo del espectáculo. Su carrera en el freak show arrancó a los 12 años. Ella comenzó a aparecer en espectáculos de rarezas, promocionada como una atracción principal en el Nickel Plate Circus de W.H. Harris. La presentación la describía como la niña camello y mostraba a Ella caminando de manera única, sorprendiendo, asombrando y en algunos casos horrorizando al público con su condición. Ella ganó fama rápidamente y su imagen se utilizaba en carteles para atraer a las multitudes a los espectáculos de la época. No se conformó. A pesar de su éxito en el mundo de los freak shows, Ella tenía ambiciones más allá del espectáculo. Su cartel publicitario indicaba que tenía intenciones de retirarse de su carrera en el circo para asistir a la escuela y llevar una vida más tranquila. A los 16 años, ella dejó el circo, y los registros históricos muestran que realmente se retiró del espectáculo, buscando llevar una vida fuera del foco público, algo poco común para las personas en el mundo del freak show de ese entonces. Es conveniente señalar la discreción y el misterio que la rodea. Después de su retiro, Ella Harper desapareció prácticamente del ojo público. Existen pocos registros sobre su vida tras abandonar el circo, y no se sabe mucho acerca de sus experiencias posteriores. Algunas especulaciones afirman que vivió en Tennessee y mantuvo un perfil bajo, lo cual es inusual en el contexto de su fama anterior, y en cierto modo se contradicen ambos hechos. Algunos registros muestran que murió el 19 de diciembre de 1921. Pero más allá de eso, la historia de Ella sigue siendo un misterio. Su legado, al igual que el de otras pobres almas, no estuvo exenta de controversia. A pesar de haber pasado poco tiempo en los espectáculos, la historia de Ella Harper ha dejado un legado fascinante, destacándose por ser una de las pocas personas en lograr retirarse de la vida del freak show y optar por una vida diferente. Su historia representa los dilemas que enfrentaban muchos de estos artistas incomprendidos y marginados por la sociedad. Como curiosidades históricas, a diferencia de otros artistas de freak show, Ella no sufrió los abusos ni la explotación continua que muchos otros enfrentaron, y su historia es vista como una de las pocas que reflejan un escape exitoso de este oscuro mundo. Su historia y rareza aún capturan la fascinación, especialmente debido al misterio que rodea su vida después del espectáculo, consolidándola como una figura trágica y memorable.
La vida de Ella Harper ofrece un enfoque más humano dentro del freak show, y su misterio aún sigue capturando la curiosidad de aquellos interesados en la vida de las maravillas humanas. Estas historias nos recuerdan que algunas sombras y secretos nunca se disipan. Para más contenido e historias, suscríbete y únete a nuestra comunidad para explorar juntos el lado oscuro de la realidad. Recuerda, en cada misterio, tal vez haya algo esperando ser revelado.